Estamos en línea en este Hablo de los Expertos con Luis Guillermo Pardo Fonseca, CEO de Cognia Systems. Hablando, Luis Guillermo, en todas estas semanas y yo creo que en estos últimos 2 años, de mi tema preferido en estos momentos, que es el tema de inteligencia artificial, y sobre todo teniendo ustedes como una startup colombiana con impacto latino y global, que está haciendo innovación. ¿Cómo ayudamos, Luis Guillermo, a los otros CEOs de otras compañías y cómo ayudamos a todas esas pequeñas y medianas empresas a lo largo del planeta en utilizar inteligencia artificial para apalancar su negocio, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, Alberto, por tenerme aquí en este programa tan increíble. Bueno, esa pregunta que tú haces realmente es muy, muy fundamental en esto, porque la adopción de la inteligencia artificial hoy ya no es una opción, es simplemente una palanca para la reconfiguración de cualquier modelo de negocio. Prácticamente o adoptamos la IA en el core de nuestro negocio o básicamente desaparecemos. Entonces, yo creo que hay un gran reto en poder ilustrar cuáles son las bondades, las capacidades, los impactos que tiene este tipo de tecnología en el ámbito empresarial. Y no solamente la parte de inteligencia, porque lo que he visto en el mercado es que básicamente las compañías han avanzado en temas de productividad, en temas de eficiencia, de impacto, de experiencia de clientes, por supuesto, pero ahorita la inteligencia artificial agéntica, que es la que nosotros impulsamos desde Cognia y desde la compañía, realmente está siendo un disruptor sin precedentes en la industria porque ya no somos capaces solamente de procesar datos masivos y poder de pronto realizar o contestar a un cliente, etcétera, sino de resolver problemas complejos a través del razonamiento y eso es absolutamente increíble. Claro, hace un par de años, la figura de la gente lograr saltar, hacer ese crecimiento exponencial, era como, bueno, tengo que tener mucho dinero, mucha inversión, crear mi propio lenguaje, mi propio LLM, colocar mi propia data, pero es que hoy vamos a una velocidad que, como les he dicho a muchos entrevistados y a quienes me preguntan y me consultan, en los próximos 3 años vamos a estar años luz de los pasados 3 años. O sea, el Totalmente. salto es más que exponencial. Pero también tenemos, yo creo que hay tres elementos importantes en este momento. Es, uno, educación. Dos, cerrar la brecha del miedo y adoptar la inteligencia artificial. Y tercero, evidentemente, conectarte con quien va a complementar esta parte de tecnología, que son ustedes, para poder crecer en ese elemento, ¿no? Porque esencialmente mm, hemos ido como descubierto pedacitos de un rompecabezas donde veo un agente para Así es. mercadeo, veo un agente para atención al cliente, Se ve aislado. pero se ve, claro, pero entonces es como si estuviésemos saliendo del túnel, ¿no? Vemos la lucecita al final y de pronto, wow, vemos el espectáculo de la imagen completa, que es lo que pronto vamos a ver. ¿Qué debería hacer un empresario que nos está viendo en este momento? Dice, oye, ¿cómo Connie me ayuda con esos agentes a mejorar mi negocio? Mira, esto es lo que hemos visto básicamente en el mercado. Nosotros cuando nos enfrentamos a un reto, cuando visitamos a una compañía, cuando nos cuentan, mira, tenemos este problema operacional, queremos generar mejor experiencia de cliente, queremos mejorar esos procesos, sabemos que existe la inteligencia artificial. Nosotros realmente al principio les contamos y educamos al cliente de cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, qué puede hacer y qué no. Y sobre todo, cómo se adapta básicamente al ecosistema propio del cliente. Entonces, ¿cómo empezamos? No te preocupes, tienes algo de miedo, tienes incertidumbre sobre esto, empecemos con una prueba de concepto. Normalmente una prueba pequeñita que ilustre ciertas funcionalidades y que realmente el negocio pueda evaluar esos resultados, pueda de pronto hacer un caso de negocio, pueda evaluar unos impactos y poco a poco, después de esa demostración, hacemos una, digamos, una prueba de concepto o una POC, como lo llamamos, ya un poco más robusta, podemos hacer algunas integraciones eventualmente si está la posibilidad y poco a poco y de manera escalonada vamos realmente ilustrando esos impactos y esos resultados de forma que no todo viene en demasía, digamos, en un solo punto, sino que básicamente vamos poco a poco viendo esos resultados. Eso es básicamente la estrategia que estamos teniendo. Ha sido muy exitoso.
realmente algunos clientes ya conocen un poco más, o sea, hay diversidad en estos CEOs o en estos representantes de importantes compañías. Unos dicen, no, yo ya sé cómo se maneja la tecnología, yo quiero cotizar, yo quiero hacer mi caso de negocio. Otros dicen, no sé cómo funciona bien, ayúdeme y hágame ese acompañamiento. En Cognia siempre tratamos de dar ese acompañamiento porque es un proceso de transformación, no es, como siempre lo decimos, solamente una automatización de un proceso, sino es un cambio de mindset, es un nuevo paradigma que básicamente está siendo importantísimo para la evolución del negocio. Incógnita, me imagino que cuando se enfrentan a los clientes a recibir todas esas dudas, hoy hay dos importantes para quienes están del lado de nuestra audiencia, que son, esto, ustedes en Cognia me pueden ayudar si yo soy una micro, una pequeña, una mediana empresa, un emprendedor, y dos, que lo acabas de mencionar, esto es un proceso realmente de transformación, de cambio de mindset. O sea, no es un borrón ni cuenta nueva. Entonces, Total, hay muchas cosas que de las plataformas o de las tecnologías que yo ya adquirí en un proceso de optimización y de adopción de inteligencia artificial, puedo automatizar y sacarle más provecho. Porque incluso muchas de estas herramientas que también han ido avanzando con el tema de inteligencia total. artificial, ya tienen un conector, ya tienen un API para que tu agente se pueda comunicar con él. O sea, la cosa Sí. está cambiando, no es por ni cuenta nueva, ¿no? Totalmente, mira, eso que tú dices es absolutamente importante. ¿Qué pasa? En la inteligencia artificial agéntica existe la posibilidad también de traer, o traer en valor, como decimos, todos los avances que la compañía y los esfuerzos que ya se han hecho previamente. Nosotros, por ejemplo, en nuestras soluciones, nosotros manejamos un grafo de razonamiento cognitivo. ¿Eso qué es? Básicamente es un sistema de orquestación cuyos nodos, digamos, se les conectan las fuentes de información de la empresa, esto es muy importante, pero también automatizaciones, modelos de machine learning y temas que de pronto ya hayan generado algún resultado, se conectan en ese grafo de razonamiento y hacemos una orquestación para resolver desafíos complejos en la industria. Eso es muy importante. No, no todo es borrón y cuenta nueva. La experiencia del negocio es absolutamente fundamental. Yo soy de los que cree que el match entre el conocimiento cognitivo de la IA y pues obviamente el conocimiento y la capitalización del negocio son claves para el éxito de las empresas en este momento. Claro, y ahí sí, ese dato que te preguntaba los emprendedores, las pequeñas y las medianas, ¿no? Porque sobre todo hoy muchos emprendedores y muchos pequeñas se ven iluminados porque, oye, hubo un caso de negocio de un soloprenur que ya facturó 1.000 millones Totalmente. con el tema de IA, como a lo mejor te dicen, yo no quiero facturar 1.000 millones todavía, pero si me ayudas a organizarme, es un gran paso, ¿no? Puede Cognly ayudar a dar Súper esos clave. pasos. Súper clave esto porque además nuestra tecnología utiliza todas las capacidades de la computación en la nube, Mm, cloud. Nuestro modelo de negocios básicamente está muy orientado a agentes cognitivos como servicio. ok. Es decir, sin tener que hacer grandes inversiones en infraestructura, etcétera, nosotros ya tenemos todo directamente en la nube con los más altos estándares de seguridad. Es decir, que eso es una preocupación que ya resolvimos completamente en este mundo y a responsable, es decir, todo está empaquetado para que nuestros clientes consuman la inteligencia artificial agéntica en la cantidad y la manera como ellos lo necesitan para su negocio. Esto es importante acompañarlo de una estrategia empresarial. Pero ¿qué nos hemos encontrado? Que muchas veces las compañías no tienen claro cómo adoptar la IA, cuál es la estrategia, en qué se van a orientar, si se van a orientar más a eficiencia, más a temas de impacto a sus clientes, si van a reconfigurar completamente su modelo de negocios. Y cuando ellos ven todo el espectro de las tecnologías que nosotros ofrecemos y de toda la suite, empiezan a tener ideas de cómo deberían realmente transformar su negocio Mm. y cómo estos habilitadores impulsan realmente esa transformación. Y eso ha sido una conversación increíble que hemos tenido a lo largo de este proceso. Claro, pero eso es importante, utilizando esa frase tan latinoamericana de zapatero a sus zapatos. Así es. Apoyarse en los expertos en el área de tecnología y ver cómo yo puedo, como tú dices muy bien, utilizar esa herramienta para habilitar el desarrollo de mi empresa. Y cuando haces el ejemplo de la gente como servicio, venimos a ese ejemplo como el caso que tenemos ahora, Zoom. Ya para muchos Sí, usuarios, dice, un solo usuario, ¿puedo activar un solo usuario? Sí, y vale sí. X, sí. Y no tengo que tener una gran infraestructura, solo me conecto con una aplicación. Exactamente. O sea, eso hace
que se vuelva más nativo y más natural acceder a este tipo de tecnología y que por supuesto me ayuda a crecer exponencialmente, como tú decías, con esa habilitación, porque evidentemente tengo detrás de esa nube una gran cantidad de tecnología y de gente trabajando junto a mí, como si yo fuera una corporación de 1000 personas o de 2000 personas, ¿no? Totalmente, Y eso es Alberto, y eso es lo importante. que hemos visto. Eso es lo que hemos visto en todo este escenario, sobre todo porque estamos frente a la tecnología más importante de la historia de la humanidad y Así eso es. muchas veces no se, no se, no se le da la importancia que se requiere o no se tiene como la visión de lo que esto realmente puede transformar. Nosotros en Cognia, por ejemplo, no ofrecemos una automatización y esto es un poquito Mm, contraintuitivo contra el mm, cliente porque él dice, pero ¿cómo así si es que yo quiero automatizar mis procesos? Nosotros le explicamos, la automatización es básicamente un paso metodológico para bueno, llegar a una transformación completa del modelo de negocios. O sea, nosotros lo que hacemos es cambiar la forma de operar, pero sabemos también y somos conscientes que no es un paso de un día para otro, como ya lo hablamos así anteriormente, es. sino que requiere una transición y requiere esfuerzos escalonados. Entonces, a partir de aquí, de la demo, de mostrar la suite, las capacidades, también dejar que los equipos de nuestros clientes sean artífices de una co-creación de un nuevo Bueno. modelo para que esto tenga sentido y eso es algo muy importante en este proceso también. Claro, porque esto no es teoría de sistemas clásica de entrada, proceso y Total, salida. Aquí en ese proceso tengo que impactar contra cultura, contra sí, los miedos que tiene la gente y sobre todo para en ese proceso de adaptación, ese proceso sea lo más depurado posible y tenga entonces el aprovechamiento de todos esos agentes. Digo, bueno, si yo este proceso lo más optimizado es 80% agente, 20% humano y me llevo ese resto de talento a hacer otras cosas pues crezco realmente como organización, ¿no? así es. Eh, Ese punto es fundamental, Alberto, ahorita que lo mencionas, porque aquí dentro de la parte de gestión del cambio entra un concepto fundamental que es la transformación del empleo. Es decir, cómo las personas que hoy en día cumplen un rol, una función, ya no como antes, que era simplemente una función mecánica, sino que hoy incluso tienen un rol que requiere razonamiento y pensamiento dentro de la organización, cómo estas personas realmente pueden transformar lo que hacen, viendo que hoy la IA con sus avanzados sistemas de razonamiento pudiesen realizar ese trabajo. Entonces, hay un cambio de paradigma también, porque siempre nos dicen, bueno, ¿y cómo vamos a entrenar esta IA para que pueda realizar estos procesos complejos y poder realmente reconfigurar mi modelo de negocios? Entonces, aquí llega una pregunta fundamental y yo siempre les digo, ahorita el paradigma cambia porque ya no es que nosotros como humanos entrenamos la IA, sino que muchas veces la IA nos entrena a nosotros. O sea, ¿quién entrena a quién? Es algo un poquito nah, contraintuitivo, pero los sistemas avanzados, repito, de razonamiento tienen la capacidad de no solamente procesar grandes cantidades de información, sino razonar sobre el grafo de conocimiento de la empresa e incluso generar insight importante que antes no se sabía o que expertos de la compañía no tenían en el radar. Entonces, todo esto es un cambio absolutamente explosivo, genera ciertos miedos, nosotros sabemos que es de esta forma, pero es imparable. Eso claro, es. ahí te voy a pedir ejemplos de implementación, con el caso de tus clientes, ¿no? Te traigo un ejemplo genérico que acabo de ver en India, ¿no? En una fábrica textil, quienes están utilizando máquinas de coser están llevando un aro que no solamente tiene luz para iluminar el área de trabajo, también tiene una cámara Uf, que está cámara. aprendiendo del movimiento de las manos y de cómo utilizas la máquina. Evidentemente eso más temprano que tarde va a alimentar ese machine learning y aprendizaje profundo va a alimentar cómo hago que la máquina cosa con la mayor cantidad de habilidades que puede tener la suma de todos los humanos que están trabajando allí, ¿no? Y por supuesto eso haga que tengamos menos merma, más productividad. ¿Cómo nos puedes adentrar en otros ejemplos que ya está trabajando Cognia, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, a ver, no nos vayamos muy lejos. En Colombia o incluso en Mm. España, nosotros hemos visto que el proceso, por ejemplo, en los call centers, que son básicamente los que Uh, están canalizando toda la experiencia de cliente en este momento, se están viendo también impactados desde este punto de vista. Nuestra solución, por ejemplo, nuestra suite, además de tener agentes vocales, chatbots avanzados, agentes multimodales en pantalla y toda una suite increíble,
también tiene otros habilitadores que ayudan a que, por ejemplo, los procesos de formación y capacitación sean mucho más eficientes y efectivos. Entonces, esa solución que nosotros tenemos ayuda al humano a poder captar el conocimiento de una manera, por supuesto, mucho más eficiente, pero al mismo tiempo, por detrás tiene un algoritmo que también ayuda a agentes cognitivos de última generación a poderse entrenar al mismo tiempo. Es decir, que esto es imparable. Al mismo tiempo que estamos capacitando, estamos dándole feedback y lineamientos a agentes cognitivos que están preparados para una tarea de razonamiento y esto pues obviamente cambia las reglas del juego completamente. Es un ejemplo pequeño que te pongo en cómo la inteligencia artificial también coaprende del humano en el mismo proceso para lograr resultados increíbles. Luis, una de las grandes preguntas que hacen, que incluso Satya Nadella se hizo, oye, show me the money, como la película, ¿no? Show me the money Cuéntame o cómo, money in the bank. cuéntame cómo realmente está impactando, porque todavía en la brecha muchos no han podido aceptar el salto que ha dado a nivel de ingresos y de ventas cuando llega la inteligencia artificial. Y es lo que tú decías al principio del podcast, o estás o no estás, y si no vas a estar no vas a existir, o sea, realmente vas a necesitar crecer en las ventas y que es lo que alimenta el progreso de una empresa. Y hoy esto está siendo totalmente definitivo, ¿no? Totalmente definitivo. Definitivo y también clave para la supervivencia, como ya lo hemos hablado Ujú. anteriormente. Estos impactos económicos realmente se están comenzando a percibir. Por supuesto que esto es un proceso que no es, como decimos en el adagio popular, por dentro de un tubo, sino que requiere un proceso sistémico y constante, pero ya las compañías están comenzando a beneficiarse de temas de eficiencias en costos, temas de productividad, competitividad incluso y otros elementos que son fundamentales. O sea, creo que personalmente pienso que estamos en una fase todavía muy temprana de la inteligencia artificial y queda todavía mucho por evolucionar. Estamos apuntando hacia lo que es la inteligencia artificial general, la AGI, y con esto definitivamente sí que la disrupción se va a acelerar completamente. Entonces, lo que quiero decir con todos estos elementos es que desde ya y de forma escalonada, yo exhorto a toda la comunidad a que aprendamos de esta tecnología, a que nos informemos de cómo funciona, a que a través de compañías como Cognia busquen un acompañamiento estratégico y efectivo para lograr esos objetivos que de otra manera no pudieran ser logrados. Claro, antes hablábamos de precio, de infraestructura con el tema de nube y por supuesto ahora en el proceso de acompañamiento para esa operacionalización de esa transformación a través de la inteligencia artificial. Pero hay una variable que no hemos tocado, que es la variable tiempo. En estos momentos de software y de AI, esto no es esa época de software legacy, cuando tú querías Sí. hacer un proyecto de un ERP, por ejemplo, o de un CRM, que lanzabas un proyecto, tienes que hacer una gran incorporación, una gran empresa, y pasaban meses y meses y meses en la famosa implementación. Hoy esto es un poco más rápido y estamos buscando medir esos resultados, ¿no? En Ujú. comparación con los casos de negocios que ya ustedes han tenido en Comnia, eh, según el tipo de negocio, según el tipo de modelos implementados, en promedio, ¿cuáles han sido después de ese onboarding donde tú haces ese caso de negocio, cómo llegas al final feliz de todo el proyecto? En promedio, ¿cuánto tiempo? Dependiendo del tamaño, por supuesto, de las empresas, ¿no? Claro, esto depende mucho de la complejidad, pero una de las ventajas que tenemos en nuestro modelo de negocio es al hacer agentes como servicio, toda la capa cognitiva de seguridad, de escalabilidad que tenemos básicamente en la nube con nuestros hiperescaladores, ya está resuelta para cualquier cliente. Entonces, esto acelera de manera significativa. Sin embargo, repito, dependiendo de la complejidad de lo que queramos abordar, esto puede ser un setup entre 3 y 8 semanas, que de todos modos no es pues como antes que eran tres, Claro, cuatro claro, meses. claro, claro. Ese es el setup inicial, por supuesto. A partir de ahí viene todo un proceso de transformación y de adaptación, de ajustar esas tuercas, como decimos coloquialmente, hasta que finalmente tengamos la calibración que se requiere dentro del proceso para que lleguemos a los resultados. Pero fíjate que son setups básicamente de semanas, es decir, tú en 2 meses ya puedes ser capaz de percibir qué está pasando con la IA, qué está resolviendo, en qué se está equivocando, en qué no,
cómo puedo ajustar y ya comienzas a recibir feedback y a tener impactos tangibles. Claro, déjame cerrar con estas dos preguntas. Uno, lo mencionaste ahorita, el tema seguridad. Aunque estamos cerrando con eso, está en la base de todo el proceso, porque mucha gente dice, oye, y yo voy a compartir mi información, mis procesos, mis recetas, Ujú. mi fórmula mágica de mi negocio con una inteligencia artificial. ¿Eso es seguro? Y por último, darnos ejemplos sobre los verticales. En qué áreas han trabajado? Manufactura, salud, hablaste de contact center, porque tengamos un poco de contexto y de referencia con quienes nos están escuchando. ¿Verdad? Claro que sí, Alberto. El tema de seguridad, por supuesto, es una preocupación de nuestros clientes, confidencialidad de la información, esto dónde va, esto es un modelo de lenguaje, se sale de aquí. Y mira, yo siempre les doy un parte de tranquilidad, eso está resuelto, básicamente. En temas de seguridad, por ejemplo, nuestras soluciones están completamente en red privada, están securizadas Ujú. en la nube. Nosotros, pues básicamente no hacemos entrenamiento ni hacemos feedback con la data del cliente, incluso tenemos certificados y tenemos algunas, por supuesto, documentación que soporta el proceso, como en la ingeniería contextual o la ingeniería de contexto de todo el proceso de la compañía, viene de alguna manera chequeando unos elementos que permiten decir esto se debe manejar de X forma o de Y forma, este prompt eh, debería asegurar que no tenga inyecciones de cosas extrañas. Aquí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con datos personales, hay un enmascaramiento. Entonces, todas esas capas, de alguna manera, están resueltas y permiten reducir, por supuesto, nunca será el 100%, pero reducir de manera significativa riesgos de fugas de información, riesgos de prompt injection, riesgos de seguridad. Y pues, por supuesto, esto abre la posibilidad de que se acelere la adopción en este proceso. Eso en cuanto a los temas de seguridad. La otra parte de tu pregunta que también es fundamental es ¿dónde estamos trabajando? Mira, nosotros estamos trabajando en diferentes industrias. Tenemos, por ejemplo, salud. En salud hemos hecho algunos casos increíbles en temas de autorizaciones médicas en Colombia para algunas EPS, por ejemplo, en donde ya la inteligencia artificial pues es capaz de leer un documento, que pues eso ya de alguna manera se tenía, pero razonar sobre las prescripciones médicas, hacer procesos de homologación, hacer procesos de identificación incluso de principios activos, es decir, todo un material importantísimo que antes estaba exclusivamente para humanos especializados, hoy ya lo podemos hacer. Estamos también en banca, en todo el proceso de servicio al cliente. Estamos, por supuesto, en toda la industria de seguro, donde podemos hacer unas cosas increíbles en esta parte. Creo que una de las industrias que más se está beneficiando. Todo el tema del e-commerce, por supuesto, estamos impactando y de manera transversal estamos viendo que estas soluciones están generando un valor increíble en estas compañías. Una última pregunta, Luis Guillermo, el tema de geografía. En qué otros estados, otras naciones están trabajando? Porque mencionaste Colombia, mencionaste España. Para el resto de América Latina también pueden contar con Cognia. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, nuestro foco inicial ha sido Colombia y España, han sido dos mercados que han adoptado de manera increíble nuestras soluciones. También estamos próximamente a ingresar en Centroamérica. Creo que también es un mercado bastante interesante que se está, pues, por supuesto, evaluando nuestras tecnologías y está viendo el potencial. Hacia Chile también tenemos unos planes importantes de expansión y bueno, básicamente esto es global. Excelente. Luis Guillermo Pardo, Fonseca, CEO de Cognia System. Luis Guillermo, ¿cuál sería tu consejo para todos esos empresarios o todos esos emprendedores que dicen, yo quiero tocar la puerta en Cognia para dar estos pasos de inteligencia artificial agéntica, ¿no? Claro que sí, pues yo los exhorto a que nos pongamos en contacto, a que a través de las redes, LinkedIn, etcétera, podamos hacer un primer contacto. Tenemos un gran equipo de acompañamiento para precisamente orientar a qué tipo de soluciones pudiésemos llegar. No necesariamente tienen que llegar con el proyecto y yo quiero hacer esto. Si lo traen, magnífico. Si no, nosotros también estamos dispuestos a conocer un poco de la cadena de valor del servicio y orientarles cómo de manera escalonada podemos ir adoptando estas soluciones en todo el proceso, de tal manera que podamos adaptarnos a la casuística, al tiempo en que está la compañía, al momento estratégico y que esto realmente puedan acelerar el proceso. Lo importante es empezar, no dejar para después y empezar a adoptar esta evolución. Excelente. Amigo, aquí en la caja del podcast de descripción
van a conseguir el enlace del sitio web de Connie y de sus redes, por supuesto. Muy bien. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.